Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Espero que les haya ido muy bien en su examen de bioquímica. La mañana, ¿no? Pues, no nos dieron calificaciones, pero creo que sí. ¿Sí? ¿Se las dan automáticas las calificaciones? A mí no me apareció esta vez en la plataforma, Ya. pero supongo que mañana nos la da la doctora. Ah, ok. Sí, porque normalmente les aparecen, ¿no? Sí, tal vez yo pulsé algo mal y me salí antes de tiempo. Ah, ok. Pero sabemos que todo bien. Pues a mí sí me salió, pero porque terminé con 2 minutos a terminar. Ya. Ok. Les mandé en la mañana la información de esta clase, tanto el documento como la presentación, y también les envié la clave del examen, que no se los envié el fin de semana, pero ya ahí la tienen para que luego lo chequen cómo les fue el viernes. ¿Ok? Sí, doctor. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo? ¿Algo que quieran comentar? Pues, ahorita yo no. ¿No? Tengo un par de dudas. ¿Qué día es hora? Ahora es 30, el lunes 30. 30. Lunes 30. Sí, entonces el próximo lunes es el examen, ¿verdad? Ok, 7, ¿no? Bien, ya lo chequé. Ok, entonces vamos a iniciar con el tema de irrigación. Nada más nos falta irrigación y medios de protección. Son los dos temas. Realmente son tranquilos, ¿sí? Es básicamente, pues, qué arterias irrigan, qué sistemas irrigan a las diferentes estructuras que hemos visto, ¿sí? Entonces, les mandé la presentación en PowerPoint. Les voy a decir dónde van a estudiarlas. De hecho, en esa misma presentación van a estudiar todo, ¿no? Pero los libros, uno de los que básicamente trae todo es el Netter. Sí, y entonces las fotografías que están ahí son del Netter. Entonces, pues pueden consultar el libro o pueden estudiarlo ahí. ¿Ok? Bien, ¿por qué es importante este tema? Yo sé que va a pasar mucho tiempo y pues no les van a dar más clases sobre esto. Les hablarán de clínica. Pero es importante entonces que lo estudien bien. Uno de los grandes problemas que tenemos en todo el mundo es nuestros pacientes diabéticos e hipertensos. ¿Ok? El diabético pues va a generar problemas en la microcirculación, macro y microcirculación,
fundamentalmente en la microcirculación. Y el hipertenso, pues no se diga, ¿sí? Hay alteraciones importantes en paredes vasculares, ¿no? Y aparte la dieta que tenemos todo mundo, ¿verdad? A lo largo de la vida, hace que las arterias se hagan gruesas y como todo drenaje o conducto, se llenan de desechos, placas de ateroma, ¿sí? Grasa. Y pocas son las personas que realmente llevan una buena dieta y además, pues hay tratamientos para disolver todas esas placas de ateroma. Nada más que pues son caros, los medicamentos son caros, pero a veces vale la pena ante eh, niveles altos de colesterol, triglicéridos y ya edades avanzadas, empezar a dar tratamientos de ese tipo para cuidar más los vasos. Claro, lo preventivo es una dieta. Y el problema es que las mamás nunca ahorran en aceite, ¿sí? Nunca compran el mejor aceite, ¿sí? Para cocinar. Entonces, a ustedes les toca empezar a ver, mamá, qué aceite compran. Y les toca ir al súper, ver cuáles son los mejores aceites, ¿sí? Los baratos son un problema serio, ¿sí? El de oliva, pues no se utiliza para cocinar, definitivamente para ensaladas, para otras cosas, pero es uno de los mejores aceites, pero no puedo ahí freír milanesas ni nada por el estilo, ¿no? Pero hay que buscar un buen aceite. Entonces les toca, por favor, revisar cuántos tipos de aceites hay, cuáles son los que menos problemas nos generan. Y ahí sí no hay que ahorrar, ahorren en cualquier otra cosa, menos en aceites. El problema, por ejemplo, en todas las frituras, fritangas y todo que comemos fuera de casa, ¿sí? Es que todo lo fríen en el mismo aceite o en manteca, ¿verdad? De cerdo, ¿sí? Entonces eso pues genera grandes cantidades de colesterol y triglicéridos, sobre todo triglicéridos de mala calidad. Entonces esto va haciendo que los vasos sanguíneos a lo largo de la vida pues se tornen, ¿no? Primero, la luz disminuye. ¿Por qué? Pues porque están llenos de placas de ateroma. Y segundo, la misma edad hace que esas tuberías se hagan rígidas, se altere su estructura y entonces es muy fácil que se presenten enfermedades vasculares. Y si son en el cerebro, pues nos van a generar grandes problemas. ¿Ok? Entonces piensen en el abuelo, en el papá, ¿sí? Que es hipertenso y que se deja de controlar, no está bien controlado. Y en el momento en que llega a tener una crisis hipertensiva, se le aumenta muchísimo la presión, se rompen los vasos. Y al romperse los vasos, pues se inundan las células, ¿no? Hay zonas de infarto, de necrosis, ¿sí? Se mueren las células, ¿ok? Se altera la conducción de la transmisión. Si estoy afectando fascículos, tractos, y entonces el paciente va a tener gran cantidad de sintomatología. Entonces, ante cualquier paciente que es hipertenso, cuidado, ¿sí? Porque puede tener un EBC, es una enfermedad vascular cerebral y generalmente pues es de tipo hemorrágica. Los otros problemas que se llegan a presentar es que las paredes se alteren, a veces se alteran desde el nacimiento y nacemos con aneurismas. A veces se forman durante nuestra vida, ¿verdad? Y los aneurismas pues no son más que alteraciones en las paredes vasculares que hacen que aparezcan globitos, ¿sí? Se dilatan y entonces ese aneurisma pues ahí está. ¿Qué puede hacer el aneurisma? Comprimir X estructuras, ¿sí? Y entonces si las comprime, pues vamos a tener trastornos en la función. Imagínense un aneurisma que afecte el nervio óptico. Pues voy a tener problemas visuales. Doctor, Sí. eso se pueden ver en resonancias magnéticas, ¿no? Generalmente
Es muy difícil, ¿eh? Más se hacen arteriografías. Se utilizan medios de contraste. ¿Son los angiogramas? Sí, son un tipo de angiogramas. Se mete medio de contraste y entonces se ve el árbol vascular. Y ahí es donde aparecen los aneurismas, más que en una resonancia y menos en una tomografía. ¿Ok? Solo que Ok. muy, muy grande, pues sí aparecería. Pero en otra forma es un poquito más difícil. Entonces lo que se hace son ese tipo de estudios. ¿Ok? Están en sus libros y si no, luego les paso algunas fotografías de arteriografías. ¿Ok? Vale. Pero es el método diagnóstico. Ante cualquier sospecha, pues hay que hacer los estudios. Claro, si ya hubo un derrame y aparece ahí una colección de sangre, pues va a aparecer hasta en una tomografía y a veces hasta en una radiografía, ¿no? ¿Sí? Este, las mamás son fantásticas con los hijos. Se cae el hijo, ¿verdad? Desde donde sea, y lo primero que quieren es una radiografía, ¿no? Y los niños sus cráneos son muy elásticos, es muy difícil realmente, solo que sean un traumatismo muy grande, que se fracture el cráneo. Y aunque tuviera una fractura lineal, porque es lo que generalmente aparece, tampoco se le pone yeso. Entonces, bueno, la radiografía es lo de menos, ¿no? Lo importante es cuidarlos, ¿sí? Estarlos observando después de un traumatismo, después de una caída. ¿Sí? Hay que observarlos unas 2, 3 horas. Y si no presentan vómito o desorientación, vértigo, cualquier problema de este tipo, después de 2, 3 horas ya no hay problema. El problema es que se les deje dormir. Piensen en un boxeador. Acaba de perder por nocaut. Y el problema es que ya no se levantó. ¿Sí? Perdió el conocimiento. Lo sacan del ring y lo llevan ahí al lugar donde están, ¿no? ¿Sí? Esa pérdida de conocimiento que se está tardando puede estar reflejando que el golpe haya lesionado sobre todo la arteria, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la arteria que está entre la dura y el cráneo? ¿Alguien sabe? ¿La arteria meningea media? No. La arteria meningea media. Entonces, en los traumatismos, por un pelotazo, en el deporte que quieran, ¿eh? ¿Sí? Tenis, frontón, fútbol, el que quieran, una pelota que pegue en una región, por ejemplo, temporal, que es muy delgado, el hueso, ¿sí? Rompe a la arteria meningea media, alguna rama, y entonces empieza a sangrar entre la dura y el hueso, y se empieza a formar un hematoma extradural o epidural, ¿sí? Ese hematoma hace que vaya comprimiendo el cerebro, porque va creciendo. Entonces, si dejamos al niño o dejamos al boxeador sin estarlo vigilando, puede ocurrir que entre en un precoma, coma y se muera. Y muchos deportistas y boxeadores se han muerto por eso, ¿sí? Por no tener el cuidado adecuado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ante un traumatismo, incluso si hubo pérdida de conocimiento, ¿sí? Tenemos que observarlo 2 o 3 horas, ¿sí? Claro, si ustedes llevan al niño al otro día, pues los va a regañar el médico. ¿Y por qué me lo trae hasta ahorita? ¿Sí? ¿Por qué no me lo trajo en ese momento? Y si se lo llevamos en ese momento, nos regaña porque dice que no tiene nada, no salió nada en la radiografía. O sea, es igual. O sea, para fines prácticos, es igual uno y otro, ¿no? Uno que es médico, pues ya sabe que lo vigila y todo, pero las personas que no son médicos, pues generalmente salen disparadas que quieren una placa y se pelean con el médico y exigen a fuerza una placa, ¿no? Así como ahorita hay muchísimos pacientes que llegan y en muchos hospitales, ¿sí? Y a fuerza quieren una prueba de COVID, ¿sí? Y se pelean, gritan y hasta que no les autoriza un director una prueba de COVID, aunque no tengan criterios, pues ya se calman, ¿no? Entonces, a esto se van a enfrentar en la medicina, siempre. Bien, la idea es,
Ante un traumatismo, ante cualquier cosa, ante un cuadro hipertensivo, siempre hay que pensar en que puede haber un problema vascular. Yo les decía la otra vez, ¿no? Alguien que empieza a hablar con Dios o que vea al diablo, ¿sí? No es psiquiátrico, quizás tiene por ahí un tumor, tiene un aneurisma, tiene algo que está afectando su sistema nervioso. No todos son psiquiátricos, muchos sí, pero no todos, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que estar abiertos a pensar en que pueden haber otro tipo de problemas por ahí. Entonces, para fines prácticos, ¿sí? Aneurismas, rupturas, infartos. Dos patologías frecuentísimas es trombosis y embolia. Trombosis y embolia, ¿ok? ¿Alguien sabe la diferencia? Ya vimos hemorragias. Trombosis, embolia. Doctor, yo no Sí. estoy segura si estoy bien de cuál es cuál, Digo, pero uno es que se forma un coágulo en cualquier parte del cuerpo, creo que es el ok, trombo, y viaja, y como las arterias del cerebro son más delgadas en cuestión de calibre, es cuando tapa y ocurre la trombosis, y la embolia es que se forma ahí por un golpe. Algo así tenía entendido yo, no estoy segura. a ver, embolia viene de émbolo, ¿ok? Embolia es algo que viaja, ¿sí? Entonces, imagínense un montículo de basura ahí, de partículas de desechos en una pared vascular y la sangre circulando, ¿sí? ¿Ok? Entonces a ese montículo de basura le va a aparecer una cola. ¿Estamos? Se empieza a crecer como cualquier montículo de basura con un pico, ¿verdad? Se va acumulando y llega un momento que por el movimiento de la sangre se forma una cola. Y ahí está, con su cola. Y un buen día se rompe esa cola. ¿Ok? Si se rompe, empieza a viajar. Empieza a viajar por el torrente sanguíneo hasta que llega a un vaso donde no pasa. Ese es un émbolo, es una embolia. ¿Queda claro? Yo ahorita les digo, préstenme su brazo y les inyecto 10 centímetros o 20 centímetros de aire. ¿Sí? No soy muy sádico. ¿Ok? Entonces les inyecto 20 centímetros de aire. ¿Saben cuántas burbujas de aire se van a formar en la sangre? Y van a viajar por todo su cuerpo. Seguro van a tener una embolia gaseosa que los puede matar. ¿Ok? O acuérdense de Lucha Villa, yo no sé si les tocó y si la conocieron. ¿Sí? Luego la buscan por ahí de que murió Lucha Villa. ¿Sí? Y pues dicen por ahí que se hizo una liposucción, ¿verdad? Y tuvo una embolia grasa. La grasa se metió al torrente sanguíneo, pues subió y llegó al cerebro. ¿Ok? Entonces, esas son las embolias. Las trombosis son in situ. Llega un momento que ese montículo de desechos, esas placas de ateroma, cierran el vaso. Entonces tengo una trombosis. ¿De acuerdo? Por eso les digo que a veces hay que limpiar esas tuberías y hay medicamentos que sirven para limpiar. Doctor, o sea que las trombosis no viajan. No viajan, el trombo no viaja, o sea, es algo in situ. ¿Sí? Si se desprende algo del trombo, lo que viaja es lo que se desprendió de ese trombo, de esa placa de ateroma. Ah, ok. ¿No? Pero bueno, ya ahí tienen datos para consultar, leer, ¿verdad? Buscar algún artículo, ¿sí? Y encontrar esas grandes diferencias entre uno y otra cosa. ¿Ok? Bien. Y lo peor del caso es que son muy frecuentes. La otra son las malformaciones arteriales y venosas. El cerebro tiene infinita de todos los cerebros.
es la zona en la cual hay más variantes vasculares y venosas. Y a veces se forman ahí unas redes vasculares y arteriales, pero complejas, ¿sí? Que algún día pueden darnos problemas. ¿De acuerdo? Después, si podemos, mañana vemos algunas imágenes de algunas de estas patologías, ¿no? ¿Ok? Bien. Vamos a iniciar el tema. Les voy a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a ver desde dónde inicia todo este sistema vascular. Van a ver que es sencillo, ¿sí? Aquí lo tenemos. ¿Ya entraron todos? Portillo, ahí te dejé de hospedador. Sí, doc. Ok, por si llegan. Bien, esta es la presentación que les envié hace un rato. He tratado de arreglarlas porque muchas no estaban muy arregladas, pero bueno, luego por ahí puede haber algunos pequeños detallitos, ¿no? Algún acento o alguna cosa, pero sirve. Bien, si ustedes recuerdan, tenemos un corazón, que es una bomba de 4 cavidades, ¿sí? Y la cavidad que expulsa la sangre es el ventrículo izquierdo, a través de un gran vaso que se llama aorta ascendente. Y esa aorta ascendente, aquí se los puse de colorcitos para ubicarlos, es la que me da las arterias coronarias. Las arterias coronarias, derecha e izquierda, ¿sí? Son los vasos que van a irrigar al corazón y que se comportan en forma diferente a los vasos por ejemplo, del sistema nervioso periférico, ¿sí? Si en este momento me asaltan o intentan asaltarme, ¿sí? Todo mi sistema vascular periférico, ¿sí? Entra en vasoconstricción. Recuerden que la piel es un reservorio sanguíneo y ahí está guardada, ¿no? En la piel, ¿sí? Pero si me intentan asaltar, pues la sangre inmediatamente vía refleja, ¿sí? Sale disparada al cerebro para pensar, a los músculos para correr, a todos lados. Y me pongo pálido, ¿sí? Por eso es que dicen, no hay Juan sin miedo, ¿sí? O sea, una respuesta importante es la palidez, que es la vasoconstricción, porque necesito la sangre en otros sitios. Bueno, si las arterias coronarias entraran en vasoconstricción, me infartaría y ahí me muero, ¿sí? Esto ocurre en personas de la tercera edad, más grandes, pues, que sus funciones ya no son como las de ustedes. Y entonces no está funcionando bien el sistema coronario, los sistemas de mando, y puede ser que ante una emoción fuerte se infartan, entran en vasoconstricción, ¿sí? Entonces, lo normal es que entran en vasodilatación. Voy a correr 100 metros. Pues entro en palidez porque toda la sangre se va a mis músculos, pero mis coronarias están dilatadas, ¿sí? Porque necesito que esa bomba empiece a latir rápidamente. Entro en taquicardia para mandar la sangre a donde se necesite. Entonces, esa es la característica de las arterias coronarias. Si seguimos, la aorta da una vuelta y forma el callado aórtico. Este callado aórtico me va a dar origen a el tronco brachiocefálico derecho, si recuerdan la anatomía. Y es el tronco brachiocefálico derecho el que me da origen a la subclavia derecha, ¿sí? Subclavia derecha para miembro superior y a la arteria carótida común derecha. Antes se le llamaba primitiva, carótida común. Y la siguiente arteria que tengo es la carótida común, ¿verdad? Que da origen, ¿sí?, a la arteria carótida interna y la arteria subclavia izquierda. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces yo tengo ahí, ¿verdad?, que salen 3 grandes vasos de mi callado aórtico.
Tronco brachiocefálico, carótida derecha, subclavia derecha. Carótida izquierda y subclavia izquierda. Si ustedes ven en azul, la arteria subclavia derecha e izquierda me van a dar origen a la arteria vertebral. Y la arteria carótida común o primitiva, las carótidas, me dan origen a dos arterias. Una carótida interna y una carótida externa. ¿Ok? Aquí solo está la carótida interna porque es la que se va a dirigir al cerebro. La carótida externa, recuerden que sale a nivel del cuello, ahí se bifurca la carótida común, ahorita la vamos a ver, ¿verdad? Y entonces me da las dos carótidas, interna y externa de cada lado. Y la carótida externa pues se va a irrigar todo el macizo facial y todas las estructuras que están en relación con él. La carótida interna va a entrar a la cavidad craneal. Si vemos aquí, en este esquema, aquí se muestra, observen, las dos subclavias abajo. Subclavia derecha, subclavia izquierda. Y me dan origen a las arterias vertebrales. Recuerden que las arterias vertebrales, al salir de la subclavia, ¿sí?, ascienden y a nivel de la sexta vértebra cervical se meten en los agujeros transversos. Entonces, las arterias vertebrales, por eso se llaman vertebrales, van a viajar hacia arriba a través de estos agujeros transversos. En el momento en que llegan al atlas, ahí van a dar una vuelta, un pequeño sifón, y se meten, ¿verdad?, al interior del conducto vertebral. ¿Ok? Entonces van a atravesar el agujero magno, pero ya dentro del conducto vertebral. Y una vez que atraviesan, vean, están en las porciones laterales, van a viajar latero-anterior, en dirección lateral y anterior, cada una. Y se van a encontrar en el agujero ciego. ¿Se acuerdan que el agujero ciego está en el punto de intercepción del surco pontobulbar y del surco medio anterior del bulbo? Entonces, ahí se encuentran. ¿Para qué? Para formar el tronco basilar. Se unen y forman el tronco basilar, que va a viajar en el surco medio anterior de la protuberancia o del puente. Y en el momento en que llego al surco protuberancial superior, o sea, termina la protuberancia, ahí se separa, se vuelve a dividir el tronco basilar y me da origen a las arterias cerebrales posteriores. ¿Ok? Entonces, resumiendo, sale la arteria de la arteria subclavia, su primera rama es la arteria vertebral. Esa arteria vertebral empieza a subir por el cuello. A nivel de la sexta vértebra cervical se meten los agujeros transversos, ¿sí? Llegando al atlas, se mete a el agujero vertebral, ¿verdad?, al conducto vertebral, ¿sí? Va a atravesar una serie de estructuras, entre ellas la dura madre, perfora y se mete. Y entonces pasa por el agujero occipital en la porción lateral y empieza a viajar hacia arriba y hacia adelante a llegar al agujero ciego. Ahí se unen y forman el tronco basilar, que solo lo voy a ver en el surco medio anterior de la protuberancia. En el momento en que termina el surco medio anterior de la protuberancia, se divide en dos, el tronco basilar, y forma las cerebrales posteriores. Bueno, estas tres arterias, vertebral, tronco basilar y cerebral posterior, forman el sistema vértebro-basilar. Vértebro-basilar. ¿Ok?
Entonces, ese es uno de los sistemas que vamos a estudiar. El otro es el sistema de la carótida interna o el sistema carotidio. Muy bien. O el sistema carotidio. El sistema carotidio pues, está formado por la carótida interna. Esa va a ascender por todo el cuello hasta llegar a la base del cráneo. Al llegar a la base del cráneo, va a penetrar y tiene un trayecto intraóseo. Sale de ese hueso, ¿verdad? Y sale a un lago. Fíjense qué interesante. O sea, primero va por el cuello, luego tiene un trayecto intraóseo, ¿sí? Y luego, en el momento que sale en el piso medio del cráneo, sale a un lago que se llama seno cavernoso. ¿Ok? Y entonces viaja dentro del seno cavernoso. Y al salir, sale a los lados de la silla turca. ¿Ok? Sale de ese seno cavernoso. Y bueno, en esa región y un poquito antes, da sus ramas colaterales. Y luego asciende un poquito y da sus dos ramas terminales, que son la cerebral anterior y la cerebral media. Entonces, muy fácil, ¿verdad? ¿Qué me tengo que aprender? La arteria basilar, el tronco basilar, la arteria vertebral, el tronco basilar, la arteria cerebral posterior, las ramas de la carótida interna, de la cerebral anterior y de la cerebral media. Básicamente eso es lo que tenemos que aprendernos con respecto al tema de irrigación. Si ustedes ven este diagrama, estos sistemas se unen a través de vasos que son comunicantes. Se llaman arterias comunicantes. ¿Ok? Hagamos un experimento. Espero que me sigan. Pongamos 2 garrafones de agua, Electropura o Bonafón, la que quieran, de 20 litros. Ya los tengo ahí. Le quito las tapas y les pongo una bomba a cada uno. Una bomba de esas de experimento, ¿sí? Que no tienen variaciones en presión, todo. Le pongo la bomba. ¿Ok? Y ahora le pongo mangueras que salga, una manguera transparente, y la uno con la otra manguera transparente. ¿Ok? A través de una tuerca transparente. ¿Sí? Y a un garrafón le pongo anilina, ustedes gustan amarilla, ¿sí? Y al otro le pongo azul, ¿verdad? Entonces el agua se tiñe de amarillo y azul. ¿Ok? Y el sistema eléctrico es tan preciso que se prenden al mismo tiempo y en ese momento sale el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Pues chocan, ¿no? Chocan. ¿Se van a pasar a un lado y otro lado? Sí, ¿no? Tienen la misma presión. ¿Estamos? Mm, Van a chocar y entonces va a aparecer ahí una línea de color Verde. verde. ¿Ok? Esos son los vasos comunicantes. Son vasos de resistencia. ¿Queda claro? Entonces, si yo meto un medio de contraste por una arteria, ¿va a pasar a las siguientes? ¿No se va a quedar en medio? Se va a quedar ahí. ¿Quedó claro? Sí. sí.
Si yo meto un medio de contraste en la carótida interna del lado derecho, lo único que voy a iluminar es la cerebral anterior y la cerebral media de ese lado. ¿Lo ven aquí? Tantito la comunicante anterior, pero es tan chiquita que ni la vemos. Y solo voy a ver esto. Nunca voy a ver el árbol del otro lado. ¿Quedó claro? Si yo meto medio de contraste en la arteria vertebral, ¿sí?, o la subclavia, pues entonces le meto el medio de contraste, se va por la vertebral, pero solo me ilumina, fíjense qué interesante, el tronco basilar y las cerebrales posteriores. Nunca la arteria vertebral del otro lado. ¿Queda claro? Nunca. Entonces, para tener imagen de todas, tengo que meter, bueno, se tendría que meter un contraste en el tronco basilar. Pues nada más te va a iluminar las cerebrales posteriores. ¿Ok? Pero no te va a iluminar las carótidas internas. Entonces, por eso les decía hace un rato que los estudios de arteriografías son selectivos. Entonces, si yo sospecho un problema de un aneurisma en X región del cerebro, pues voy a ver dónde está la sintomatología y en base a eso mando a hacer el estudio. Yo sospecho que tiene un aneurisma a nivel de la cerebral media. Pues entonces mando un estudio de carótida interna del lado fulano. ¿Ok? Porque no se va a iluminar todo. Entonces, son estudios más selectivos. Y lo más interesante de todo es que estos sistemas en estado normal no les pasa nada. Pero ahora imagínense que apago la bomba de un lado. ¿Qué es lo que pasa? La presión es mayor y se va más hacia el otro lado. Exacto, entonces todo se va al otro lado y entonces el otro garrafón se tiñe, ¿verdad? Si hiciera el azul, ahora le pasa el amarillo y entonces todo es verde. Y es automático. Entonces hay ocasiones en que ocurren problemas vasculares cerebrales y así en segundos tengo alguna manifestación rara y desaparece. Y nunca nos damos cuenta que se ocluyó alguna arteria, hubo algún problema de X tipo, porque automáticamente se suple la irrigación de la zona que ha quedado sin ella. Imagínense que se formó un trombo en algún vaso y en ese momento, ¿sí?, el sistema anastomótico del otro lado hace que se irrigue todo el territorio y no pasa absolutamente nada. Y no nos damos cuenta. Y seguimos viviendo perfectamente bien, aunque había un trombo ahí. Y ya la sangre no pasa por ese lado, sino que está siendo suministrada por el lado contrario. ¿Ok? Entonces, a lo largo de millones de años se establecieron sistemas anastomóticos, pero sumamente complejos en el cerebro. Si ustedes ven, por ejemplo, la arteria cerebral anterior, que ahorita la vamos a ver, se anastomosa con la cerebral media. Y la cerebral posterior con la cerebral anterior y esta con la cerebral media. ¿Sí? Entonces todos los vasos se anastomosan. Es un sistema perfecto que tenemos. Entonces, si alguna se trombosa, pues ya se trombosó, pero inmediatamente la sangre es obtenida por el sistema anastomótico. Y esto permite que vivamos años y años, aunque lleguemos a tener algunos procesos de trombosis o de embolia. ¿Ok? Claro, si ese émbolo o ese trombo aparece en un lugar donde no hay una anastomosis, pues sí tengo todos los problemas del mundo. ¿Ok? Pero si tenemos la suerte que fue en un sistema anastomótico, pues no pasa nada. ¿Ok? Ya terminó. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. ¿No hay preguntas? Ok. Observen esto. La primera pregunta es, ¿qué es esto? ¿Es el Es la arte de la arteria aorta? ¿Dedo de la braquiocefálica. aorta? Calla.
Es el tronco brachiocefálico, de hecho. Es el tronco brachiocefálico. La aorta no pasa por una costilla, ¿cierto? Siempre caen. ¿Sí? Lo que están viendo aquí es el tronco brachiocefálico. Me gusta jugar con esto. ¿Ok? Sí. Bueno, aquí estoy viendo la subclavia y estoy viendo la carótida común. Y aquí veo en la subclavia la primera rama. ¿Será la arteria Vertebral. Vertebral. vertebral? Vertebral. Entonces vean que van por los agujeros transversos. ¿Ok? Sí. Vean, observen el nivel. Tengo ahí laringe y ven el nivel donde esta arteria carótida se bifurca en dos. Carótida interna y carótida externa. Aquí hay una dilatación vascular de pared. Es el seno carotidio. Y por ahí está un laboratorio. ¿Ok? Es el corpúsculo carotidio. Este corpúsculo carotidio es el laboratorio más fantástico que tenemos. Nada de chopo y de frontera, y, no nada. Aquí, cuando pasa la sangre, se capta todo. Gases en sangre, perfil hormonal, Ya acabaron porque ya pasaron 3. glucosa en sangre, todo, todo lo que ustedes quieran, ahí es donde se capta. ¿Ok? Y entonces el hipotálamo recibe toda la información de este laboratorio. Por supuesto, el otro está en el callado aórtico. Y el laboratorio central, pues está en hipotálamo. Quedamos que hay un laboratorio, el hipotálamo es un laboratorio completo. Y entonces ahí se capta hasta la mínima concentración de cualquier hormona. Si se toma una píldora, por ejemplo, anticonceptiva, el hipotálamo registra niveles de estrógenos o de progesterona, de lo que esté compuesto, ¿sí? Y lo analiza como es. ¿De acuerdo? Entonces, nunca olviden que ahí en la bifurcación de carótida interna y externa está el seno y el corpúsculo carotídeo. Una vez que si ven esta diapositiva, aquí ven la carótida interna. Vean cómo tiene un trayecto intraóseo. Hay un sifón carotídeo, véanlo cómo da vuelta. Y vean, esto en azul es el seno cavernoso. Todo esto es el seno cavernoso. ¿Ok? Entonces viaja dentro del seno cavernoso y sale. Y entonces va a dar ramas. Va a dar ramas. ¿Ok? Algunas ramas las da dentro del seno. ¿Sí? Por el otro lado, vean aquí una arteria vertebral cómo penetra, entra por el agujero magno y se unen a nivel del clivus en lo que va a ser el surco pontobulbar. Y en este nivel se forma el tronco basilar, que al final se bifurca en las dos cerebrales posteriores. Permítame un minuto.
Muchas gracias. Bien. ¿Ya lo analizaron? ¿Ya analizaron la diapositiva? Vean que aquí está la arteria carótida externa con todas las ramas para todas las estructuras de cuello y de todo lo que es el macizo facial con músculos, piel, etcétera. ¿Ok? Entonces, veamos el sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. Si lo ven aquí, no me acuerdo, es del Néter esta diapositiva. Ahora sí, aquí veo la aorta y veo la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. Y entonces ahora sí veo aquí el tronco brachiocefálico derecho, subclavia, carótida. Y aquí le ven la arteria carótida común, que llegó aquí y se bifurca en las dos, carótida interna y carótida externa. Y lo mismo sucede de este lado. Por el otro, la otra arteria es la subclavia. Aquí veo la subclavia y veo una de sus la primera rama, que es la arteria vertebral. Entonces la voy viendo acá. Y veo aquí la arteria vertebral del otro lado. Si la analizo y la veo, aquí forma su sifón a nivel occipital, se mete y forma el tronco basilar. Y el tronco basilar, pues me va a dar origen a las cerebrales posteriores. Entonces, es importante que lo analicen, que lo revisen. Yo sé que no lo van a hacer, pero bueno, no pierdo nada con invitarlo a hacerlo. ¿Por qué? Vean ustedes aquí la vertebral, va viajando por las vértebras. Y al viajar por las vértebras, vean que da ramas. ¿Sí las ven? Estas ramas. Estas ramas se van a meter por los agujeros de conjunción, por los agujeros intervertebrales. ¿Ok? Y van a contribuir a que se mantenga la arteria espinal anterior. ¿Ok? Les había dicho en alguna clase que aquí la vertebral da origen a la espinal anterior y esta al otro lado. Se unen y forman una arteria espinal anterior descendente, pero que solo viaja unos cuantos centímetros. Si no existieran estas ramas que da la vertebral en esos agujeros, no tendríamos arteria espinal anterior hasta los niveles inferiores. Entonces aquí la vertebral va a ayudar. Y luego, pues las torácicas y las lumbares y todas van a ayudar con una serie de arterias, ¿sí?, espinales que se meten, ¿verdad? Se llaman arterias segmentarias, brazos segmentarios medulares, aquí los ven, ¿sí? Y son los que contribuyen a que se siga formando la arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores que también van a originarse y van a bajar, ¿sí? Bien. Por el otro lado, pues ven otra serie de todas las ramas de lo que es el sistema de carótida externa. El sistema de carótida interna y externa también tienen anastomosis, sobre todo a nivel de la arteria facial y de la arteria oftálmica a nivel nasal. Entonces ahí se unen, hay una anastomosis importante, ¿sí?, para apoyar a la irrigación central o externa, ¿no? Entonces son sistemas anastomóticos sumamente importantes y por aquí los ven. Entonces a veces vale la pena, por eso les digo, revisar todo esto. Es un esquema muy bueno del Néter. Por supuesto, les voy a decir algo. Vamos a ver unas cuantas arterias. Si esto fuera una clase para neurocirujanos, de hecho les iba a mandar un documento de ramas, de las mismas ramas, pero para neurocirujanos, pero la verdad es que no, lo quité. ¿Por qué? Porque pues es estudiar más cosas, no es que se confundan, simplemente que para fines de examen, para fines prácticos, se tienen que aprender nada más estas ramas. Pero en realidad, cualquier arteria da infinidad de ramas, muchísimas ramas. Todas las arterias se dividen en segmentos, ¿sí? ¿Ok? Para fines de cirugía, ¿sí?
Les puedo comentar que hay Roton es un investigador, un maestro en Estados Unidos, que tenía a su disposición, también su hijo siguió lo mismo, ¿sí? Lo mismo, son Roton, los dos. Y ellos, ¿qué hicieron? Pues tenían un excelente microscopio, tenían a disposición cadáveres como supongo no tienen idea. Y entonces ellos decían, vamos a disecar la arteria cerebral posterior en 50 cadáveres. Y entonces se ponían a hacer la disección en dos. Y describen las variantes de cada arteria del cerebro, las ramas de cada arteria del cerebro y de cada vena y de todo. Entonces han escrito artículos y artículos como ustedes no tienen idea. Todos están en inglés. ¿Sí? Los neurocirujanos es obligatorio que estudien a Roton. ¿Ok? Porque no pueden aprenderse nada más estas ramitas. Tienen que aprenderse todas las ramas que se originan en cada una de las arterias. ¿Ok? Y en cada una de las venas. Aquí, pues, básicamente vamos a estudiar los esquemas de Netter, ¿verdad? Y nos vamos a aprender las arterias, y a veces no todas las que están en los esquemas, nada más las que vamos a mencionar aquí. ¿Ok? Vamos, que tengan una idea general de cómo está la irrigación cerebral. Ya cuando sean neurocirujanos o quieran serlo, pues ya estudiarán todo lo demás. Les decía que hay infinidad de variaciones. Por ejemplo, si decimos círculo arterial cerebral o polígono de Willis, que fue el circuito que vimos hace un rato, decimos que sus componentes es dos comunicantes, la comunicante anterior y la comunicante posterior, ¿cierto? Hay dos comunicantes posteriores y una comunicante anterior. Una porque va a unir la cerebral anterior, ahorita lo vemos. Y dos posteriores porque unen el sistema carotidio del lado derecho y el sistema carotidio del lado izquierdo con el sistema vértebro-basilar. Entonces tengo tres arterias comunicantes, una anterior y dos posteriores. Vean que las arterias que forman parte del polígono de Willis es la cerebral anterior, la cerebral posterior, la carótida interna en una pequeña región. Pero, por ejemplo, si la comunicante posterior sale en la cerebral media, entonces la cerebral media forma parte del polígono de Willis. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde sale cada arteria comunicante, a veces el círculo es más estrecho o más amplio con respecto a la cantidad de vasos sanguíneos que lo forman. ¿Ok? En forma general, pues básicamente es esto. Sus componentes son dos comunicantes, anterior-posterior, la cerebral anterior, la cerebral posterior, dos posteriores y las carótidas internas. ¿Ok? Si lo vemos, observen algo que es interesante. El círculo arterior cerebral está rodeando las estructuras del piso del tercer ventrículo. ¿Se acuerdan? Las estructuras del piso del tercer ventrículo eran el quiasma óptico, el infundíbulo y los cuerpos mamilares. ¿Ok? Y entonces alrededor de ellos, en esa región diencefálica, es donde se forma este círculo arterial cerebral. Por eso aquí dice irrigación del hipotálamo. ¿Ok? En realidad, que vemos aquí, observen, esto es la carótida interna. Ya quedamos que siempre se ve cortada, porque cuando sacamos el encéfalo hay que cortarla, igual que los nervios ópticos. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces siempre vamos a encontrar en el mismo nivel la carótida interna. ¿Ok? Aquí, porque lo estamos volteando. ¿Sí? Entonces, bueno, queda para arriba. ¿De acuerdo? Imagínense. Entonces, yo levanto el lóbulo frontal, meto las tijeras o el bisturí y hago el corte de los nervios ópticos, de las carótidas internas, y entonces ya levanto.
Y ya después me voy a médula y saco todo el encéfalo. Entonces, vean aquí el nervio óptico y aquí veo la carótida. El mismo nivel. Veo que la carótida, vean, se continúa como arteria cerebral media. Muchos autores dicen que la cerebral media no es rama terminal, sino que es la continuación de la carótida interna. ¿Ok? Es una continuación. Y aquí, pues vemos la arteria cerebral anterior de un lado y la arteria cerebral anterior del otro lado, que se une por una anastomosis, que es la arteria comunicante anterior. Por este lado veo el tronco basilar y veo que se divide en una cerebral posterior y otra cerebral posterior. Y la cerebral media es la que da origen a la arteria comunicante posterior. Es una rama de la comunicante posterior. No es de la cerebral posterior. La comunicante posterior es rama de la carótida interna. Es una rama colateral. ¿Ok? Entonces manda su rama colateral y aquí se une con la cerebral posterior. Y entonces aquí se une al sistema vertebrovasilar. Entonces este es un vaso comunicante, es un vaso de resistencia. Aquí estaría pintado de verde, aquí estaría pintado de verde. ¿Estamos? Lo mismo que aquí estaría pintado de verde. Son los vasos de resistencia. Entonces aquí la sangre no se mezcla. Solo que hubiera una obstrucción. Imagínense que aquí se forma un trombo, exactamente aquí donde dice P1. Aquí se forma un trombo. Se cierra el vaso de la cerebral posterior. Pues no pasa nada. Hay unos momentos de trastornos sensitivos, pero inmediatamente que esto se cierra, automáticamente la sangre pasa para acá. E irriga todo lo que tiene que irrigar la cerebral posterior. Y no pasó nada. Quizás hay una zona de isquemia en esta arteria que salía ahí del trombo, en la zona del trombo, y ya. Pero entonces el mal es menor, ¿verdad? Solo en esa zona donde ya se ocluyó, pues esos vasitos son los que ya hay un infarto ahí, hay muerte neuronal, etcétera. Claro, si van a irrigar una estructura importante, pues entonces me voy a quedar con una sintomatología X. Pero si no están irrigando realmente una estructura sumamente importante y que alguien puede suplirla, no pasa nada. ¿Ok? Esa es la aplicación de lo que vimos ahorita en clase. Se trombosa aquí, pues no, se queda sin irrigación esta zona, las ramas que salgan de aquí, porque automáticamente esta comunicante suple toda la sangre de ese sistema. Bueno, este es el polígono de Willis. Si estudiáramos al polígono de Willis de acuerdo a Rotom, verían que hay infinidad de variantes de ese polígono de Willis. ¿Ok? Bien, si yo voy a estudiar el sistema vertebrovascular, entonces tengo que aprenderme 3 arterias: arteria vertebral, tronco basilar y cerebral posterior. ¿Qué me debo aprender de cada una de ellas? Sus ramas colaterales y su rama terminal. Entonces aquí veo la arteria vertebral, su rama terminal es el tronco basilar. Sus ramas colaterales las ven aquí: arteria espinal posterior, arteria espinal anterior, arterias vulvares, cerebelar posterior inferior y ramos espinales. Y así nos vamos en el tronco basilar: la cerebelar anteroinferior, laberíntica, pontina, cerebelar superior. Y la cerebral posterior, sus ramas colaterales son mayores, ¿verdad? Ok, aquí las tenemos. En el documento están en orden, aquí están en desorden porque es una presentación que ya tiene tiempo. ¿Ok? Entonces me falta cambiar todo, volverlo a rehacer. Pero apréndanselas de acuerdo a su documento. O si no, la forma de estudiar la irrigación es ver los esquemas de Netter. Y entonces los vamos viendo detalladamente. Por ejemplo, aquí veo la arteria vertebral. Ya vimos que hacia abajo da origen a infinidad de arterias segmentarias. Vean que aquí forma un sifón y aquí me da una rama.
extradural. Esta rama generalmente no la vemos, ¿sí? Vean, se llama rama meningia posterior de la vertebral. ¿Qué va a irrigar? Pues la meninge posterior, ¿sí? La dura madre, ¿no? Se mete. Y una vez que se mete, vean que estoy en el espacio subaracnoideo, porque recuerden que la cara interna de la dura es la aracnoides. Entonces aquí está la pía, entonces estoy en el espacio subaracnoideo, ¿ok? Y me dirijo al agujero ciego. Aquí veo una y aquí veo otra. Entonces me voy a dirigir para allá. Entonces veo en el trayecto y lo sigo así, tal como está el esquema. Su primera rama intra, dentro de la dura madre, ya a nivel encefálico, aquí lo vemos. Es la arteria espinal posterior. Ya veo, me aprendo la arteria espinal posterior. Luego veo aquí que da otra arteria. Se llama arteria cerebelar posteroinferior. Cerebelar posteroinferior. Y veo que me da aquí las arterias espinales, la arteria espinal anterior de un lado y la arteria espinal anterior del otro lado. Se unen y me forman la arteria espinal. Y por supuesto, cuando esta arteria va rodeando la médula oblonga, me va a dar ramos perforantes vulvares. ¿Ok? Todo vaso que va pegado a una estructura encefálica da origen a vasos que reciben el nombre de esta estructura. En este caso, hablamos de vasos vulvares de la médula oblonga. ¿Sí? Hagan de cuenta que se pega a la pared y empieza a dar ramas. ¿Sí? Son ramos perforantes. Entonces, si me regreso, pues aquí tengo básicamente las 4 arterias. Ramos vulvares, arteria espinal anterior, espinal posterior y cerebelar póstero inferior. Y ya quedamos ramos segmentarios, ¿sí? Para la médula espinal a nivel cervical. Si yo me sigo, allá se formó el tronco basilar. Entonces veo aquí una arteria, esta arteria que ustedes ven aquí, ¿sí? Que se va a cerebelo. Y esta arteria se llama arteria cerebelar antero inferior. Y así se la estudia, así la aprenden. ¿Sí? Sigo y me encuentro la arteria laberíntica o auditiva interna. Me sigo, pues encuentro las arterias pontinas o arterias protuberanciales. Sigo y me encuentro la arteria cerebelar superior. Cerebelar superior. Sigo y veo la bifurcación en su rama terminal, que es la arteria cerebral posterior. Entonces me regreso. Y entonces aquí las vemos. ¿Cuáles eran las principales arterias? Cerebelar anteroinferior, laberíntica o auditiva interna, pontinas o protuberanciales y cerebelar superior. Entonces, la idea es enseñarles cómo se tienen que estudiar, cómo las pueden observar. Y su labor pues va a ser aprendérselas de memoria. No hay otra para poder razonar todo lo demás que viene después, ¿no? Si me voy al esquema, ahora veo a la arteria cerebral posterior. Cerebral posterior. Y entonces observo aquí la carótida interna y veo que aquí da un vaso, la arteria comunicante posterior, que va a la arteria cerebral posterior. ¿Sí? Luego observo que aquí está saliendo una rama, esta que ven ustedes aquí. Esta arteria es la arteria coroidea posteromedial. Arteria coroidea posteromedial. Vean que se mete
se mete en el tercer ventrículo, entre ambos tálamos. Entonces se llama arteria coroidea posteromedial. ¿Qué va a hacer allá? Formar los plexos coroides del tercer ventrículo en su región posterior. Observen que aquí hay una rama. Esta rama que se va al tálamo, esto es el pulvinar, se llaman arterias tálamo geniculadas, porque aquí están los cuerpos geniculados. Entonces va a tálamo y a los cuerpos geniculados. Vean aquí cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado medial. ¿Quién los irriga? Pues las arterias tálamo geniculadas o las arterias del pedículo tálamo geniculado. Han recibido varios nombres a lo largo del tiempo. Si sigo más adelante, ¿verdad? Veo que aquí esta arteria cerebral posterior me va a dar algunos ramos temporales. Se llaman ramas temporales anterior y posterior de la cerebral posterior. Ahorita los vemos. Y luego me da origen a la arteria coroidea posterolateral. Entonces tengo una arteria coroidea posteromedial para el tercer ventrículo, posteromedial. Y una arteria coroidea posterolateral que vean, se va a formar los plexos coroides de los ventrículos laterales. Plexos coroides de los ventrículos laterales. ¿Sí? Bueno, esos son los detallitos que ustedes deben aprenderse. Por supuesto, si observo bien mi esquema, lo puedo ampliar. Aquí están las arterias temporales, que ahorita los vemos. Aquí se cortó, pero la puedo continuar aquí. Entonces la continúo aquí. Y veo la arteria pericallosa posterior. Esta arteria pericallosa posterior va a ir rodeando el cuerpo calloso. Y aquí se encuentra con la arteria pericallosa de la cerebral anterior. Y se anastomosa. Entonces me aprendo la pericallosa. Me voy a encontrar otras arterias por ahí que son las que rodean del rodete del cuerpo calloso. A veces la arteria del rodete sale de esta misma. Y luego la sigo y veo que se divide en dos. Una arteria parieto-occipital se mete en la cisura parieto-occipital y la otra se mete en la cisura calcarina. Entonces se llama arteria calcarina, que es la que va a irrigar el área visual primaria. Si yo lesiono o tromboso esta arteria, pues tengo problemas serios en la irrigación del área 17 y voy a tener problemas visuales. ¿Sí? Bueno, esa es la forma en que ustedes tienen que aprenderse todas las ramas. Vean, aquí hay arterias cuadrigéminas. Si yo lo veo, por aquí me va a dar origen a arterias que van a irrigar los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Entonces son arterias cuadrigéminas. Ya les dije que hay solo unas cuantas. Realmente hay infinidad de arterias que van saliendo en las diferentes regiones. Si observan este esquema, entonces me imagino aquí el tronco basilar. Vean, estoy en mesencéfalo ya. Y entonces aquí me da una arteria cerebral posterior y otra arteria cerebral posterior. Entonces veo aquí cómo le llega la comunicante posterior. Veo ahora bien la arteria coroidea posteromedial que se mete en el tercer ventrículo. La sigo y voy a empezar a ver cerebral posterior otra serie de ramas. Por ejemplo, la coroidea posterolateral para los ventrículos, plexos coroides de los ventrículos laterales. Una rama colateral de la carótida interna va a ser la coroidea anterior. La coroidea anterior.
Bien. Si observan aquí la carótida interna, vean esta arteria, se llama arteria coroidea anterior, es una de sus ramas terminales y es una de las principales arterias que forma estos plexos. Los plexos coroideos los forman varias arterias, para que lo recuerden más adelante. ¿Ok? Entonces, en este esquema puedo ver la cerebral posterior y puedo ver cómo se distribuyen sus ramas. Si yo me voy a esta, sigo la arteria cerebral posterior. Por eso les decía que estudiar en el néter es la forma más fácil. Si yo veo aquí la arteria cerebral posterior derecha, veo cómo aquí le llega la comunicante y luego me da las ramas temporales anteriores y temporales posteriores. Y veo muy bien la arteria pericallosa posterior, que vean que se une con esta arteria pericallosa anterior, que es rama de la cerebral anterior. Entonces aquí hay un sistema anastomótico entre la cerebral posterior y la cerebral anterior. ¿Ok? Bueno, todas estas ramas son ramas del sistema vertebrovascular. Entonces me voy a adelantar un poquito antes de ver el sistema carotídeo. Quiero que vean aquí, les puse una serie de cuadros que incluso están en su documento, ¿sí? Y aquí está cada una de las arterias que acabamos de mencionar. Arteria espinal posterior, arteria espinal anterior. Por ejemplo, dice la arteria espinal posterior en la médula espinal irriga todo esto. Todo eso. ¿Ok? El cordón posterior, los fascículos dorsolateral, gracilis, cuneato, septo marginal e interfascicular. ¿Se acuerdan que todos ellos están en el cordón posterior? El asta posterior, entonces la zona marginal de Waldeyer, el núcleo gelatinoso, el núcleo propio y el núcleo torácico. Entonces me irriga las primeras láminas de la 1 a la 4, 5, ¿verdad? Y a veces a toda el asta posterior. En la médula oblonga, estamos espinal posterior, irriga los fascículos y núcleos gracilis y cuneiforme. Bueno, pues esto es lo que hay que aprenderse. ¿Sí? No les queda de otra. Si yo digo arteria espinal anterior, ¿qué irriga? Vean, en la médula oblonga anterior, ¿qué tengo? La pirámide. Atrás de ella el menisco medial. Luego el fascículo longitudinal medial y el núcleo y nervio hipogloso. O sea, vean cómo da ramas perforantes que atraviesan toda la médula oblonga. Entonces, lo interesante de los vasos sanguíneos en el cerebro es que si se pegan a una estructura, dan un vaso perforante hasta la profundidad. ¿Ok? Y en este caso, todos estos elementos, si ven su atlas de López Antúnez, están en forma lineal desde adelante hacia atrás. ¿Ok? Y en la médula espinal, pues irriga todo lo demás que no irrigó la arteria espinal posterior. Y si ustedes aprendieron muy bien médula, pues no tienen ningún problema. ¿Ok? Porque este irriga solo el cordón posterior y el asta posterior, ¿sí? Y este irriga todo lo demás. Aquí ven la arteria cerebral posterior inferior. ¿Qué me tengo que aprender? Pues lo que irriga el plexo coroideo del cuarto ventrículo y región dorsolateral de la médula oblonga. ¿Qué más va a irrigar? Pues los hemisferios cerebrales, el vermis, etcétera, los núcleos centrales. ¿Sí? No puede ser. Es que como nos apuramos, no acaba antes. Ok. Papi, esperando mucho, mamá. Bien. Por favor, déjame terminar. Si ven las demás diapositivas, tengo la cerebelar anteroinferior, cerebelar superior, y entonces se van a ir aprendiendo las estructuras que irriga cada una de ellas. Lo más importante, ¿ok? Si yo agarro y digo, a ver, ¿qué me aprendo de la cerebelar anteroinferior? Pues irriga la cara
anterior e inferior, la corteza. Por eso es antero-inferior. Los núcleos cerebrales. ¿Ok? Pues lo mismo irrigan todas las demás. La parte superior de médula oblonga y parte inferior de puente. Ok, me aprendo eso. Por si me lo llegan a preguntar. ¿Sí? Vean la arteria laberíntica. Pues va a irrigar básicamente el laberinto membranoso del oído interno. Eso es lo que me tengo que aprender. ¿Sí? Arterias pontinas, pues básicamente la protuberancia. Y así cada una de ellas se tendrán que aprender lo más importante. ¿Ok? Si yo digo arteria calcarina, pues el área 17. Arteria visual principal. ¿Ok? Cuadrigémina, no hay problema. Lámina cuadrigémina, del rodete del cuerpo calloso y así sucesivamente nos vamos. Bueno, eso es lo que tienen que hacer ustedes con respecto a cada arteria. ¿Ok? No sé si hay dudas hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, doctor. ¿No? ¿Seguro? Por ahora. Ahora no. Ah, ok. Oiga, doctor, una pregunta. Sí. Y de las arterias meningias, ¿cómo es que ascienden, pues, desde, bueno, desde su origen hacia la base del cráneo, perdón? A ver, la principal arteria meningia es la arteria meningia media. Si se acuerdan de ella. ¿Ok? Sí, ¿Es rama colateral de quién? de la subclavia. No, Ah, no es cierto, no, es de la vertebral, ¿verdad? no. Es de la carótida Es de la carótida que interna. interna. Externa, externa. Si ustedes se dan cuenta aquí, la carótida interna me da origen a toda una serie de ramas, pero no veo la arteria meningia media. ¿Estamos? Entonces, rama de la carótida externa. ¿Sí? Entonces va a contribuir a hacer anastomosis con ese sistema. ¿De acuerdo? Aquí las ven. Este es el sistema de la carótida interna. Chéquenlo. Y van a ver que ahí no está la meningia media. ¿Sí? Y no la vimos en el sistema vertebrovascular. Entonces, si no la vimos allá y no está aquí, pues es rama del sistema de la carótida externa. Luego lo checan de dónde se origina. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Luis, es demasiado temprano. Nunca termino. Pero sí terminó. A ver, denme un minuto. Mil perdones por estas interrupciones. Bien, entonces, sí, quedamos de dónde rama de la arteria meningia media.
Sí, de la carótida externa. Ok, luego me investigan exactamente de qué rama de la carótida externa, Sí. ¿no? O si es de la carótida externa. Bien. El sistema carotidio, véanlo, analícenlo, me da ramas colaterales, ¿sí? Que son las arterias hipofisiarias. Hay una arteria hipofisiaria superior, una arteria hipofisiaria inferior y muchas otras, pero las fundamentales son hipofisiaria superior e hipofisiaria inferior. Me da origen a la arteria oftálmica, ¿sí? Que es la que se va a meter a la cavidad orbitaria y les va a irrigar todo el contenido de la órbita. ¿Estamos? Generalmente nunca nos aprendemos las ramas porque teóricamente ustedes las vieron en anatomía. Y pues yo sé que tampoco, pero bueno. Ya veremos en aparato visual si las vemos, ¿no? Ahorita no tiene tanta importancia todas sus ramas. La arteria coroidea anterior, acuérdense, irriga los plexos coroides de los ventrículos laterales y la comunicante posterior. Estas son sus ramas colaterales. Y quedamos que da origen a ramas terminales, que es la cerebral anterior y la cerebral media. La cerebral anterior, vean, me va a dar origen a una arteria comunicante anterior que se une con la otra comunicante anterior y cierran el circuito. Me da origen a la recurrente de Heumner o estriada medial, pericallosa, calloso marginal, orbitaria y frontopolar. Esas son las que nos vamos a aprender. Cerebral media, lentícula estriadas, temporal anterior, órbito frontal, prerolándica, rolándica, parietal anterior, parietal posterior, temporal posterior y angular. Realmente, al final del día se van a olvidar de todas. Cuando vayan en cuarto, quinto año y les pregunten, casi todas ya se les olvidaron, ¿no? Van a recordar algunas. La que nunca deben olvidar son las lentículo estriadas, por favor. Ramas de la cerebral media. Esas nunca las olviden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las causantes del EBC. O sea, en un cuadro hipertensivo son las que se van a romper. Claro, se pueden romper otras, pero esas son las que me van a generar toda la sintomatología, ¿sí? Ok, que vamos a ver en el tercer parcial, ¿sí? En pacientes con EBC. Entonces nunca las vamos a olvidar. Bueno, estas son sus arterias que ustedes tienen que estudiar. Si las vemos aquí, vean, otra vez, aquí veo la arteria carótida interna y veo la oftálmica. Veo la arteria comunicante posterior, aquí la ven. Y veo la coroidea anterior. Entonces aquí veo sus ramas colaterales más importantes. ¿Cuáles me faltan? Las hipofisiarias, que van a salir de aquí y se van a la hipófisis. Ahorita las vemos. Aquí están. Vean, arteria hipofisiaria anterior para la neurohipófisis. Arteria hipofisiaria superior. Claro, va a irrigar hipotálamo, quiasma. Se va a dar muchas ramas. Si ustedes estudiaran la arteria hipofisiaria superior, verían que da infinidad de ramas y tienen nombres para cada una de las regiones que van, pero no es nuestro tema. Lo que sí es importante recordar es que esta arteria hipofisiaria superior va a formar un sistema porta hipofisiario. Si ustedes recuerdan, una arteria se va a ramificar y va a formar arterias de mediano, de pequeño calibre, hasta que forman capilares arteriales. Y esos capilares arteriales se continúan o transforman en capilares venosos. Y los capilares venosos se empiezan a unir para formar vénulas, venas de pequeño calibre, de mediano y de gran calibre. Y al final terminamos en el corazón.
ese es un sistema vascular cerrado y este es el comportamiento, ¿ok? La arteria se capilariza hasta generar capilares arteriales, que pues son vasos pequeñísimos que dejan salir el oxígeno, los nutrientes a las células, y una vez que dejan salir eso, se continúan como capilares venosos que ahora cambian su función y jalan todos los productos azoados, por eso sangre venosa, ¿sí? ¿Ok? Desechos. Y entonces esos van por los capilares venosos, por las vénulas, las venas de pequeño, mediano y gran calibre, y pues ya nos llevamos a la bomba, ¿sí? Y luego pues se van a los pulmones y etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso ocurre en un sistema vascular cerrado. Ahora, cuando una arteria forma un sistema capilar como el que ven ustedes aquí, arterial, y luego un sistema capilar venoso y forman una vena, y esta vena se vuelve a ramificar y forma capilares venosos, y estos capilares se unen para formar nuevas venas. Esta estructura que se forma aquí, que es una vena capilarizada en ambos extremos, se llama sistema porta o vena porta. Entonces la arteria hipofisiaria superior me forma el sistema porta hipofisiario. Y es el mismo comportamiento con la vena porta hepática, ¿sí? ¿Ok? Una vena que está capilarizada en ambos extremos. Eso ocurre solo en ciertas partes del cuerpo, porque normalmente esta vena, si no fuera esto, tendría que hacerse más grande, se juntan más y forman una gran vena, pero nunca formarían aquí una red capilar venosa. Bueno, esto es un sistema porta. Y entonces la arteria hipofisiaria superior forma el sistema porta hipofisiario. Bien, ¿no hay dudas? No, aún no. Ok, Doctor, una pregunta. sí. ¿El sistema porta hipofisiario sería como homólogo del porta hepático? Sí, son iguales, se forman igual de la misma forma. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Revisen su vena porta y van a ver que se forma de venas, aparece el tronco y luego se capilariza en todo el hígado y luego aparecen las venas suprahepáticas, así como aquí aparecen las venas hipofisiarias que van al seno cavernoso. ¿Sí? Entonces tengo una vena porta que se capilariza en todo el hígado y forma una gran red vascular venosa y luego sale como venas suprahepáticas. ¿Ok? Entonces está teniendo este mismo comportamiento. ¿Sí quedó claro? Y claro, se formó por pues, las venas que ya saben que forman la vena porta. Sí, doctor. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Observen este esquema, parte de la cara basal y anterior de un encéfalo. Y ven muy bien la carótida interna, aquí la veo. Y veo cómo esta carótida interna de este lado se mete entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. ¿Ok? Cerebral medio. Y llega al lóbulo de la ínsula. Y ahí es donde se ramifica. Y entonces da ramas ascendentes y ramas descendentes, o ramas frontales y parietales, y hacia abajo ramas temporales. Eso es lo que va a hacer. ¿Ok? Y lo hace a nivel del lóbulo de la ínsula. ¿De acuerdo? Bien, cuando va viajando ahí, entre el lóbulo temporal y el frontal, vean que da infinidad de ramas aquí, infinidad de ramas perforantes que se meten y que se van a dirigir a la cápsula interna, al núcleo caudado, al núcleo lenticular,
Y entonces se llaman arterias lentículo estriadas, mediales y laterales. Esas son las arterias que nunca deben olvidar. La verdad es que las demás, pues, vamos, las pueden olvidar un poco, pero estas nunca. Porque estas son la causa de que se nos mueran nuestros familiares o pacientes hipertensos. En la mayor parte de los casos. ¿Pueden ser otros? Sí, puede haber rupturas de otros vasos, ¿no? Pero estos son los más frecuentemente afectados. Bien, entonces yo veo aquí las lenticuloestriadas y luego voy a ver, vean aquí, me da una arteria que se llama órbito frontal medial. Si ustedes ven aquí, sale la arteria cerebral anterior. Cerebral anterior. La cerebral anterior pasa por delante de los nervios ópticos del quiasma y se mete en la cisura interhemisférica y va rodeando el cuerpo calloso. Aquí ven el cuerpo calloso. Entonces lo va rodeando hacia atrás, hasta que se encuentre a la pericallosa posterior. Bueno, si ustedes observan aquí, primero, la cerebral anterior me da una arteria que se llama recurrente de Heuner. Es esta, arteria recurrente de Heuner. ¿Ok? Pero más arriba me da esta arteria, que aquí la veo, y se llama órbito frontal medial. Y aquí se anastomosa. ¿Con cuál? Con la órbito frontal lateral de la arteria cerebral media. Entonces, aquí hay un sistema anastomósico que no deben olvidar nunca. ¿Ok? Bien, se los comento así para que vean que hay dos arterias, una medial y otra lateral. Si sigo con la cerebral media, vean que en el lóbulo de la ínsula se divide. Se divide en una serie de ramas, por ejemplo, aquí veo esta, y se llama rama frontal ascendente o candelabra. Y luego tengo la arteria precentral, ¿sí?, o prerolándica, la arteria central o rolándica y las arterias parietales anteriores y posteriores. Pero como no las puedo ver bien ahí, entonces me voy a otra. Vean aquí cómo la cerebral media, al pasar entre el lóbulo frontal y temporal, da estas arterias. ¿Ya las observan? Y vean, este es el núcleo caudado, este es el brazo anterior de la cápsula interna. Y esto que ven aquí es el núcleo putamen. Ah, pues entonces me irriga al cuerpo estriado. Por eso se llaman arterias lentículo, núcleo lenticular, estriadas. Recuerden que caudado y putamen son el estriado. Entonces, me irrigan estas estructuras, ¿sí? Ya después vamos a ver la sintomatología cuando se lesiona. Y entonces veo aquí cómo se continúa la cerebral media, se divide en ramas ascendentes, descendentes, y aquí las puedo ver. Sin embargo, si me voy a un esquema de la cara dorsolateral, pues aquí puedo ver muy bien estas arterias. Veo la carótida y entonces aquí veo la órbito frontal lateral. Órbito frontal lateral, vean, irriga la cara basal del lóbulo frontal y parte de la circunvolución frontal inferior. Luego aquí veo la rama frontal ascendente o candelabra. Recuerden que esto tiene dos siglos que se les puso nombres. Se usaban muchos candelabros, ¿sí?, que eran una barra, ¿sí?, y luego ramas para poner velas, velas y velas y velas. Un candelabro. Entonces a alguien se le ocurrió que esa era, pues, la forma de esta arteria y le llamó candelabra. Todo el pie gigante y todas las ramas que van saliendo. Tenía mucha imaginación, doctor. Sí, los anatomistas siempre han tenido mucha imaginación. ¿Ok? Entonces, le pusieron candelabra. ¿Ok? Luego ven hacia acá, observen
la cisura, la arteria precentral o prerolándica. Pues esta está situada por delante del área 4 o motora principal. Luego veo la arteria central o de Rolando. Pues está la cisura central que divide el área 4 del área 3, 1, 2. Recuerden que esto ya es lóbulo parietal. Entonces las siguientes ramas son parietal anterior y parietal posterior. Y me va a dar una arteria que se llama angular, que está en el giro angular. ¿Sí? Giro angular. ¿Ok? Y luego veo que me da ramas temporales hacia abajo, porque el lóbulo temporal está hacia abajo. Y entonces me da ramas temporales anteriores y posteriores que se van a unir, anastomosar con las ramas temporales anteriores y posteriores de la cerebral media, que vienen por la cara medial. Y entonces aquí ocurren infinidad de anastomosis entre la cerebral posterior y la cerebral media. ¿Ok? Entonces ya les digo, todo está anastomosado. Entonces vean todo el territorio de la arteria cerebral media. Es todo esto. La mayor parte de las áreas de la cara dorso lateral. ¿Ok? Ese es el territorio de esta arteria. ¿Y cuáles me voy a aprender? Pues esas arterias. Entonces ya apréndanse, les pueden preguntar, no lo sé, ¿quién irriga el área 4? Pues si viene central, esa. Si viene precentral, pues esa. ¿Quién irriga el área 3, 1, 2? Pues la central o la parietal anterior. ¿Ok? Y así, ¿quién irriga el centro del lenguaje? En fin. Si yo estudio la cerebral anterior, esta es la cerebral anterior. Y la puedo observar muy bien en la cara medial. La veo aquí y entonces la primera rama que voy a encontrar es la recurrente de Heuner. Ustedes van a estudiar recurrente de Heuner, coroidea anterior, ¿sí? Y van a ver que son arterias perforantes, se meten, así como las lentículo estriadas. Y entonces van a irrigar grandes estructuras del interior del cerebro. Si yo digo recurrente de Heuner, va a dar ramas centrales que me van a irrigar, por ejemplo, la parte anterior de la cabeza del núcleo caudado, la parte anterior del putamen, la parte anterior del tálamo. Entonces me van dando ramas para las estructuras que están en esa zona donde penetraron. Bueno, la recurrente de Heuner es rama de la cerebral anterior. Luego veo la comunicante anterior, que va a unir una cerebral anterior con la otra. Veo la arteria órbito-frontal medial. Órbito-frontal medial. ¿Se acuerdan? Que se anastomosa con la órbito-frontal medial de la cerebral media. La sigo y voy a ver esta arteria que se llama frontopolar. ¿Qué me va a irrigar? Las áreas 9, 10, 11 y 12 en la cara medial y en la cara dorsolateral. Esa es su función, frontopolar. Y es rama de la cerebral anterior. Me va a irrigar todo esto, junto con parte de la órbita frontal. Están irrigando las áreas prefrontales. Luego la sigo a la cerebral anterior, veo que va rodeando la rodilla del cuerpo calloso y al terminar la rodilla se divide en dos grandes ramas terminales, que son la arteria pericallosa anterior, que recuerden se anastomosa con la pericallosa posterior. Esta arteria pericallosa termina formando la arteria precuneal, véanla, ¿sí? Precunia, ¿ok? Porque va al lóbulo cuadrilátero, a este lóbulo. Entonces, por eso se llama arteria precuneal. ¿Sí? Y aquí se anastomosa. Y aquí me da una arteria que sube al giro del cíngulo y entonces se llama arteria calloso marginal. Calloso marginal. Y va a terminar como arteria paracentral. Esto es muy importante porque quedamos que esta arteria paracentral
rama de la cerebral anterior me irriga el área 4 y el área 312, pero de la región de extremidades inferiores. ¿Ok? Pelvis y extremidades inferiores. El resto del cuerpo está en la cara dorso lateral y pues va a irrigar el resto del área 4 y el resto del área 312. Bueno, esas son las ramas que ustedes deben aprenderse. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta. No, no, doctor. Dijo doctor que la pericallosa era la terminal de la arteria cerebral anterior. La pericallosa, pues sí, la arteria cerebral anterior se divide en dos, la pericallosa anterior y la calloso marginal, que está arriba, que se va a irrigar el lóbulo límbico y termina en el lóbulo cuadrilátero para irrigar el área 4 y el área 312. Y la pericallosa se continúa hacia atrás rodeando el cuerpo calloso para anastomosarse con la siguiente. Vean, aquí dice arteria pericallosa. Esta rama se considera la continuación de la arteria cerebral anterior. Viaja rodeando al cuerpo calloso para irrigar al mismo y a la circunvolución del cíngulo. ¿Ok? Si ven, por ejemplo, la arteria recurrente de Heuner, vean, penetra por la sustancia perforada anterior, ya, donde se divide el tracto olfatorio en estría olfatoria medial y lateral. Y vean, irriga la parte anterior del globo pálido, de la cápsula externa, el brazo anterior de la cápsula interna, la prolongación anterior del ventrículo lateral, la parte anterointerna de la cabeza del núcleo caudado, la porción adyacente del putamen y los núcleos del septum lucidum o núcleos septales. Lo que les decía, una arteria perforante como la recurrente entra y en este caso, como está en el lóbulo frontal, pues irriga todas las porciones anteriores de estos núcleos. ¿Ok? Entonces, esta arteria se la tienen que aprender. ¿Sí? Vean aquí, la frontopolar irriga la parte interna de la región prefrontal hasta el polo frontal y también de la cara dorsolateral. ¿Ok? Las ramas orbitarias, que son las ramas que van en la cara basal del lóbulo frontal, ¿sí? Que irrigan, pues vean, ramas orbitarias tienen su origen a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, irrigan el giro recto, el bulbo y la sencilla olfatoria, la superficie orbitaria y medial del lóbulo frontal. ¿Ok? Para fines prácticos, ¿sí? La cerebral media irriga la cara dorsolateral de los hemisferios cerebrales. La cerebral anterior irriga la cara medial del encéfalo en sus 2/3 anteriores. En sus 2/3 anteriores. ¿Sí? O sea, de la cisura parieto-occipital, un poco más adelante, hacia el polo frontal. 2/3 anteriores. Y el tercio posterior, pues le corresponde a la cerebral posterior, que va a dar la parieto occipital y la calcarina. ¿Sí? Entonces, con respecto a la superficie del hemisferio, cara medial, tenemos 2/3 anteriores, cerebral anterior. Tercio posterior, cerebral posterior. Cara dorsolateral, cerebral media. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, bueno, yo no. ¿No? La verdad es que esto les toca a ustedes estudiarlo, no hay otra. ¿Qué pasó? Se salió. Aquí les puse
La verdad es que se tiene que aprender lo básico. No, tampoco es hasta el detalle de todo, ¿sí? Porque se van a traumar, ¿sí? Entonces, por favor, apréndanse lo básico, ¿sí? Nada más que aquí, no sé por qué me bota esto. Creo que al final de su documento, porque aquí no está esto. A ver, déjenme ver si está aquí. Sí lo ven esto, ¿verdad? Aquí hay todavía más estructuras. Por ejemplo, si yo quiero saber quién irriga puente, ¿sí? Pues aquí tengo todas las arterias que me irrigan al puente, ¿sí? Entonces yo diré cerebelar anteroinferior, cerebelar superior y arterias pontinas. Eso es lo que me aprendería, ¿sí? ¿Quién irriga al cerebelo? Pues entonces me irriga la cerebelar posterior inferior. De hecho, ahí está el territorio, núcleos centrales, amígdala, ¿sí? Plexos coroideos del cuarto ventrículo, la cerebelar anteroinferior y la cerebelar superior. Eso es lo que me aprendo, ¿sí? ¿Quién irriga el putamen? La recurrente de Heuner y las arterias nucleares anterolaterales. Estas arterias nucleares que van a ver aquí salen en las diversas ramas del polígono de Willis. O sea, ese círculo arterial que está ahí rodeando al quiasma, al infundíbulo y a los cuerpos mamilares, dan infinidad de ramas perforantes, ¿sí? Se meten al cerebro y son las que forman estas arterias nucleares, ¿ok? Son ramas del polígono de Willis. Entonces, si ustedes ven, yo digo arterias, ramas del polígono de Willis y núcleo caudado recurrente de Heuner. Putamen recurrente de Heuner. Globo pálido, coroidea anterior, ¿sí? Claustro, arterias nucleares anterolaterales. Cápsula interna, vean, son muchas, ¿sí? Coroidea anterior, recurrente de Heuner, pero fundamentalmente lentículo estriadas, que aquí no están como tal, ¿sí? Entonces, estos son los cuadritos que realmente tienen que aprenderse ustedes, los que están acá atrás, ¿sí? ¿Ok? Ahí ven todos los elementos que están irrigando cada una de estas ramas. ¿Preguntas? Estoy dando clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, Doc. ¿No? ¿Quedó más o menos entendido qué es lo que tienen que estudiar ustedes? Sí. ¿Sí? O sea, está reducido a lo mínimo que pueden estudiar sobre irrigación. ¿Sí? Ay, perdón que lo interrumpa. Entonces, podemos decir que a partir de, o sea, de las tres principales de la cerebral anterior, media y posterior, desde ahí ya nos vamos con sus derivados, bueno, sus colaterales. Sus ramas colaterales. Sí, les van a preguntar, ¿de quién es rama la arteria laberíntica? ¿Sí? Ujú. ¿O qué irriga de la arteria laberíntica? Básicamente ese es el tipo de preguntas. ¿Ok? Sí. No es algo muy rebuscado. Entonces, sí tengan un concepto general del sistema vértebro-basilar y del sistema carotídeo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que principalmente irrigan todos? Si yo digo, bueno, a ver, el cerebelo tiene tres arterias: cerebelar anteroinferior, cerebelar posterior-inferior, cerebelar superior. ¿Qué irrigan? Pues todas irrigan lo mismo: corteza, núcleos basales, sustancia blanca. Pero la arteria cerebelar posterior inferior irriga el cuarto ventrículo, los plexos coroides del cuarto ventrículo. Eso es importante. La arteria cerebelar anteroinferior, inferior, irrigan los flóculos. Pues me aprendo, los flóculos. ¿Sí queda claro? Arteria cerebelar superior, ¿qué irriga? El tentorium, la tienda. Eso me aprendo y ya.
Y al final digo, bueno, pues todas irrigan núcleos centrales, sustancia blanca, corteza cerebelar. ¿Ok? Entonces, la idea es aprenderse eso. Si no, pues se van a complicar mucho la vida. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, de acuerdo. mañana vamos a hablar un poquito de la irrigación de médula, muy poquito, y luego vamos a hablar de los sistemas venosos, porque quedamos, las arterias se ramifican en capilares arteriales y se convierten en capilares venosos y entonces hay venas, para que al final toda la sangre venosa salga por la vena yugular interna, ¿ok? Y descienda. Y vamos a ver los senos durales. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Les parece? Sí. Ok. Sí, está bien. Que se ponen a estudiar esto y yo les mando más material al rato si puedo. ¿Sí? Lo que falta nada más. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Está bien, gracias. Gracias. Chido, Gracias, gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos Gracias, mañana. doctor. Hasta luego.